Imagina abrir la puerta de tu casa y descubrir que el mayor misterio de tu vida estaba a punto de comenzar. Una historia que cruzó generaciones, dejando cicatrices en una familia y sombras en una ciudad entera. Lo que parecía un día cualquiera se transformó en una pesadilla que nunca encontró respuestas claras, hasta que la ciencia moderna se atrevió a iluminar lo que el tiempo había sepultado durante casi un siglo. Prepárate para conocer un caso que desafió el paso de los años, un enigma que se escondió en fotografías, archivos y memorias desgastadas y que finalmente reveló una verdad inquietante. Si eres amante del misterio y de las historias reales que estremecen, te invito ahora mismo a suscribirte a este canal y activar la campanita para que no pierdas ninguno de nuestros próximos relatos, porque lo que estás a punto de escuchar no es solo una historia, es un eco de la oscuridad que nunca desapareció. El 15 de mayo de 1930 amaneció con un aire denso en Chicago, una ciudad que luchaba contra la pobreza y la incertidumbre de la Gran Depresión. En una modesta vivienda del barrio sur, la familia Moroney intentaba llevar una vida sencilla pese a las dificultades económicas. Allí, la pequeña Mary Agnes, de apenas 2 años, se convertía en la alegría de sus padres, una chispa de esperanza en medio de tiempos grises. Aquella mañana, su madre, Catherine, recibió a una mujer que ofrecía ayuda con ropa y provisiones, un gesto que parecía providencial en medio de tanta necesidad. La confianza, común en esos días en que los extraños podían parecer salvadores, fue el detalle que marcaría un antes y un después. Nadie en esa casa podía imaginar que al abrir la puerta a esa visitante, también estaban abriendo las puertas a una pesadilla interminable. Fue en cuestión de horas que la rutina se quebró para siempre, transformando la vida de la familia en un misterio que sobreviviría casi un siglo. La mujer que llamó a la puerta se presentó como alguien dispuesto a tender una mano a la familia. Con voz amable y gestos calculados, aseguró trabajar para una organización de caridad que ayudaba a los más necesitados en la ciudad. Catherine, agotada por las carencias y con 2 hijas pequeñas que alimentar, vio en aquella visita una oportunidad inesperada. La desconocida habló con convicción, inspirando una falsa sensación de seguridad que pronto se transformó en confianza ciega. Entre promesas de mejores condiciones y la oferta de ayudar a cuidar a la niña, la visitante logró ganarse un lugar dentro del hogar. Nadie sospechó que detrás de aquella sonrisa cordial se ocultaban intenciones oscuras. En cuestión de horas, la vida cotidiana de los Moroney se fue deslizando hacia una trampa cuidadosamente diseñada. La vulnerabilidad de la familia se convirtió en la llave que abriría un destino marcado por el silencio, el miedo y la desaparición más enigmática de Chicago en esa época. La extraña no tardó en mostrar un interés particular por la pequeña Mary. Agnes la observaba con una mezcla inquietante de ternura y posesividad, como si la niña fuese más que una simple desconocida para ella. Catherine, confiada, aceptó que la visitante sostuviera a su hija en brazos, interpretando aquel gesto como un signo de bondad maternal. Pero bajo esa aparente dulzura se escondía un plan que nadie en la casa podía descifrar. La mujer insistió en regresar al día siguiente para traer más ayuda, prometiendo juguetes y ropa para las niñas. Su actitud generaba alivio en una familia asfixiada por la necesidad, pero también plantaba la semilla de un peligro invisible. Esa puerta que se había abierto de manera inocente se transformaba en el umbral de una tragedia. En aquel instante, el destino de Mary Agnes ya había quedado sellado, aunque sus padres aún vivieran en la ilusión de que habían encontrado un ángel en medio de la adversidad.
Al día siguiente, la mujer regresó puntual, como había prometido. Esta vez parecía aún más confiada, como si supiera que la familia ya no desconfiaba de sus intenciones. Traía consigo algunas prendas y pequeños obsequios, reforzando la idea de que era alguien generoso y digno de confianza. Conversó largo rato con Catherine, ganándose su simpatía y su agradecimiento. En un momento, ofreció llevar a Mary Agnes a comprar ropa nueva, asegurando que conocía un lugar cercano donde podría conseguir lo necesario. La madre, abrumada por la pobreza y pensando en el bienestar de su hija, aceptó. Lo que parecía una oportunidad inocente se transformó en una decisión fatal. Mary Agnes salió de la casa de la mano de aquella mujer desconocida, sin que nadie sospechara que jamás volvería a cruzar ese umbral. Fue el último instante en que la familia vio a la niña, y con su partida comenzó un misterio que marcaría para siempre la historia de Chicago. Cuando Catherine se dio cuenta de que la mujer tardaba más de lo prometido en regresar con su hija, un frío inexplicable recorrió su cuerpo. Al principio intentó convencerse de que era solo una demora, tal vez un contratiempo en el camino o alguna dificultad con las compras. Pero con el paso de los minutos, esa calma forzada se fue transformando en ansiedad y luego en un miedo paralizante. Salió a la calle preguntando a los vecinos si habían visto a la mujer o a la pequeña Mary Agnes. Nadie sabía nada. El silencio de las calles comenzó a pesarle como una losa insoportable. Fue en ese instante que la terrible verdad se abrió paso en su mente. Había confiado lo más valioso de su vida a una desconocida. La angustia dio paso a los gritos y pronto toda la comunidad se movilizó. Pero ya era tarde. La niña había desaparecido y la ciudad entera estaba a punto de ser arrastrada a un misterio que tardaría décadas en resolverse. La desaparición de Mary Agnes provocó un caos inmediato en la casa de los Moroney. Catherine, entre lágrimas, intentaba explicar lo sucedido mientras los vecinos corrían de un lado a otro buscándola en las calles cercanas. El padre, Michael, al regresar del trabajo, fue recibido con la noticia que ningún hombre quisiera escuchar. Su hija había sido entregada a una extraña y jamás volvió. La desesperación lo llevó a recorrer cada rincón del barrio, preguntando a transeúntes, entrando en tiendas y llamando por la pequeña, pero no había rastro alguno. Pronto la policía fue alertada y el caso pasó a ser uno de los más delicados que la ciudad había enfrentado. El eco de la noticia se expandió rápidamente y la prensa comenzó a cubrir lo ocurrido, transformando la tragedia de una familia en un espectáculo público. Mientras tanto, la angustia se mezclaba con la culpa, y cada segundo que pasaba sin respuestas hacía más insoportable la herida abierta en aquel hogar. La policía de Chicago inició una búsqueda frenética. Oficiales recorrieron calles, estaciones de tren, hoteles y pensiones con la esperanza de encontrar alguna pista. El caso rápidamente llamó la atención de la prensa, que lo presentó como uno de los secuestros más alarmantes de la época. Los diarios publicaron la fotografía de Mary Agnes, una niña de rostro angelical y mirada inocente, lo que conmovió a toda la ciudad. Se organizaron brigadas de voluntarios que peinaron barrios enteros, revisando casas abandonadas y descampados. Cada llamada recibida en la comisaría era seguida con urgencia, aunque la mayoría resultaba ser falsas alarmas. El retrato de la mujer sospechosa fue descrito por Catherine, pero la descripción era tan vaga que poco podía hacerse con ella. A medida que las horas se transformaron en días, el caso se hundió en la incertidumbre. El tiempo, implacable, parecía borrar las huellas del crimen, mientras la familia luchaba contra la desesperanza y la culpa. La comunidad de Chicago se volcó por completo en el caso.
Multitudes asistían a marchas improvisadas, clamando justicia y pidiendo información sobre el paradero de la pequeña. Las autoridades recibieron cientos de cartas y llamadas de ciudadanos que aseguraban haber visto a una mujer con una niña similar en diferentes puntos de la ciudad e incluso en estados vecinos. Cada pista parecía abrir una ventana de esperanza, pero se cerraba rápidamente al comprobarse falsa. El rostro de Mary Agnes comenzó a aparecer en carteles, periódicos y anuncios, convirtiéndose en un símbolo del miedo colectivo. La policía intensificó la vigilancia en estaciones de tren y terminales de autobuses, convencida de que la niña podía haber sido trasladada a otro lugar. Sin embargo, el tiempo jugaba en contra. Con cada día que pasaba, la probabilidad de encontrarla sana disminuía. El caso, que había comenzado con una búsqueda frenética, empezaba a convertirse en un enigma rodeado de sombras y sospechas imposibles de confirmar. Los investigadores comenzaron a interrogar a la familia Moroney con la esperanza de descubrir algún detalle que hubiese pasado desapercibido. Catherine repitió una y otra vez la descripción de la mujer: cabello oscuro, mirada firme y un aire de seguridad que le había inspirado confianza. Sin embargo, no había registros claros de alguien con esas características. Los periódicos empezaron a presionar, insinuando que tal vez la familia había actuado con ingenuidad o incluso con descuido. Esa exposición pública sumó dolor a la tragedia, transformando la desesperación en culpa constante. La policía exploró la posibilidad de que la mujer perteneciera a una red de trata, algo que en los años 30 ya comenzaba a escucharse en rumores oscuros. Sin embargo, sin pruebas ni testigos confiables, cada teoría se desmoronaba. La niña parecía haberse desvanecido sin dejar rastro, y la falta de respuestas alimentaba tanto la frustración como la sensación de que alguien, en algún lugar, estaba ocultando un secreto imposible de revelar. Mientras la policía seguía sin avances, el caso comenzó a adquirir un matiz casi mítico entre los habitantes de Chicago. La imagen de Mary Agnes se convirtió en un recordatorio constante de la fragilidad, de la infancia y del peligro escondido tras las apariencias más amables. La familia recibía cartas anónimas que aseguraban tener información sobre el paradero de la niña, pero la mayoría resultaban ser crueles engaños que solo aumentaban su dolor. En paralelo, algunos investigadores plantearon la hipótesis de que la mujer no actuaba sola, sino como parte de un plan cuidadosamente orquestado. La idea de una red clandestina secuestrando niños para criarlos bajo otras identidades comenzó a ganar fuerza en los rumores populares. Sin embargo, nada podía comprobarse y cada pista llevaba a un callejón sin salida. La ciudad, que al inicio había estado unida en la búsqueda, empezó poco a poco a resignarse a que el misterio no tendría una respuesta inmediata. Con el paso de las semanas, la desaparición de Mary Agnes dejó de ser solo una tragedia familiar para convertirse en un rompecabezas que obsesionaba a la policía y a la prensa. Las portadas de los periódicos mantenían vivo el caso, alimentando la indignación de una sociedad que exigía respuestas. Sin embargo, las investigaciones parecían girar en círculos. Algunos detectives comenzaron a sospechar que la mujer podría haber tenido vínculos con instituciones de caridad falsas que operaban en la ciudad, utilizando la fachada de la ayuda para acercarse a familias vulnerables. Esa teoría encajaba con el relato de Catherine, pero nunca pudo probarse. A cada interrogatorio, los padres se enfrentaban no solo a las preguntas, sino también al juicio social que los señalaba por haber confiado en una desconocida. La desesperación se transformaba en silencio y el silencio en resignación.
mientras la pequeña seguía perdida en un laberinto de sombras que nadie podía desentrañar. Los meses se transformaron en años, y el caso de Mary Agnes pasó de ser noticia de primera plana a un eco distante en las páginas de sucesos. Sin embargo, para la familia Moroney, el tiempo no borraba nada. Cada aniversario del 15 de mayo era un recordatorio doloroso de lo que habían perdido. La policía continuaba recibiendo pistas esporádicas, pero todas resultaban inútiles. Hubo quienes afirmaban haber visto a una niña similar en otros estados, y hasta rumores de que podría haber sido entregada a una familia adinerada, incapaz de tener hijos. Ninguna de esas versiones fue confirmada. La ausencia de pruebas concretas convirtió el caso en uno de los misterios más perturbadores de Chicago. La herida permanecía abierta, sin señales de cicatrizar. Lo único seguro era que alguien, en algún lugar, había cambiado para siempre el destino de una niña de apenas 2 años y de toda una familia condenada a vivir en la incertidumbre. La familia Moroney nunca dejó de buscar. Catherine, la madre, golpeaba puertas, escribía cartas y acudía a cualquier pista por mínima que fuera. Michael, el padre, trabajaba jornadas agotadoras, pero destinaba lo poco que podía a difundir la foto de su hija, convencido de que en algún rincón alguien podía reconocerla. El caso, sin embargo, empezó a ser olvidado por las autoridades que lo clasificaron como sin solución inmediata. La ciudad, inmersa en sus propios problemas durante los años de la Gran Depresión, fue perdiendo el interés colectivo. Aún así, entre los vecinos persistía la sensación de que algo siniestro había ocurrido frente a sus ojos, como una sombra que nunca se disolvía del todo. La pregunta que martillaba en cada corazón era la misma. ¿Quién era aquella mujer? ¿Y cómo logró desaparecer sin dejar rastro? Una respuesta que se volvió más lejana con cada día que pasaba, dejando a la familia atrapada en un limbo insoportable. Con el correr del tiempo, el caso de Mary Agnes se convirtió en una especie de advertencia para las familias de Chicago. Los periódicos, aunque cada vez con menor frecuencia, lo mencionaban como un ejemplo de los peligros de confiar en extraños. La ciudad había cambiado, pero el recuerdo de la niña perdida permanecía como un fantasma colectivo. Catherine cargaba con la culpa, convencida de que había entregado a su hija en manos equivocadas, mientras que Michael, con un dolor silencioso, se sumergía en el trabajo para no enfrentar la angustia. Las autoridades, incapaces de dar una respuesta, cerraban cada pista con frustración, dejando a la familia atrapada en un vacío emocional. Lo más inquietante era que nunca apareció una sola prueba concreta que indicara si la niña seguía con vida o si había sido víctima de algo más siniestro. El misterio se solidificó como una herida abierta, creciendo con los años hasta convertirse en leyenda urbana. Los años 30 dieron paso a una nueva década, y la desaparición de Mary Agnes seguía sin resolverse. Cada tanto, una noticia sobre una niña encontrada en otra ciudad encendía la esperanza de los Moroney, pero siempre terminaba en decepción. La policía de Chicago archivó el caso como sin resolución, aunque nunca lo cerró del todo. El nombre de Mary Agnes aparecía ocasionalmente en los registros de menores extraviados, como un eco que se negaba a desaparecer. La familia, sin recursos y con la vida consumida por la rutina, aprendió a convivir con la ausencia, aunque jamás lograron aceptarla. La madre, Catherine, confesaba a conocidos que cada vez que veía a una niña en la calle, se preguntaba si sería su hija. Esa incertidumbre se volvió parte de su vida diaria, un tormento constante. El caso, que había comenzado como una tragedia local, se transformaba en una sombra que acompañaba silenciosamente el paso del tiempo. La Segunda Guerra Mundial estalló y el mundo entero quedó envuelto en un torbellino de dolor
y pérdidas. En medio de esa convulsión global, el caso de Mary Agnes se fue desvaneciendo de la memoria colectiva, relegado a un rincón olvidado de los archivos policiales. Sin embargo, para los Moroney, la herida seguía abierta. Catherine envejecía con el rostro marcado por la tristeza y los ojos siempre fijos en el recuerdo de su hija. Michael, endurecido por los años de silencio, raramente hablaba del tema, pero en su interior cargaba con un vacío imposible de llenar. La esperanza de volver a ver a Mary Agnes se convirtió en una plegaria silenciosa que acompañaba cada día. La familia sobrevivía, pero no vivía. Su existencia estaba anclada a la ausencia. En las calles de Chicago, algunos ancianos aún recordaban aquella historia, repitiéndola como una advertencia para las nuevas generaciones, como un eco lejano de un misterio sin final. Con el paso de los años, nuevas generaciones de investigadores llegaron al Departamento de Policía de Chicago y revisaron el archivo del caso Moroney. Para muchos jóvenes detectives, la historia de Mary Agnes era un ejemplo de los errores cometidos en investigaciones antiguas: falta de registros detallados, ausencia de coordinación entre estados y una dependencia excesiva de testimonios vagos. Aún así, algunos se obsesionaron con el misterio, convencidos de que debía existir una pista escondida entre los documentos. Las entrevistas a los familiares sobrevivientes revelaban siempre el mismo dolor, un lamento que no se apagaba. Catherine, envejecida y cansada, repetía una frase que conmovía a quienes la escuchaban: «Mi hija está en alguna parte, pero yo no sé dónde». El caso, aunque técnicamente inactivo, seguía latiendo como una herida en los pasillos policiales y en la memoria de una ciudad marcada por la desaparición más enigmática de su historia. Con el paso de las décadas, el nombre de Mary Agnes comenzó a aparecer en libros y recopilaciones de los casos más desconcertantes de niños desaparecidos en Estados Unidos. Autores y periodistas la mencionaban como un ejemplo de cómo un solo instante de confianza podía cambiar para siempre el destino de una familia. El caso fue citado en conferencias sobre criminología y en programas de radio que exploraban misterios sin resolver. Aunque el interés público resurgía de tanto en tanto, nunca se traducía en avances reales. La falta de pruebas físicas y de registros modernos en aquella época hacía que cada investigación terminara en el mismo punto muerto. Para los Moroney, cada nueva publicación era un recordatorio de lo que habían perdido, una forma cruel de mantener viva una herida que nunca sanaba. La niña seguía siendo un fantasma, presente en la memoria colectiva, pero ausente en la realidad de quienes más la amaban. En los años 70 y 80, cuando los avances en técnicas de investigación empezaban a cambiar la forma de resolver crímenes, algunos policías jubilados recordaban el caso de Mary Agnes y lamentaban que hubiese ocurrido en una época sin herramientas modernas. El análisis de huellas, los perfiles psicológicos de secuestradores y, más adelante, la posibilidad del ADN habrían marcado una diferencia crucial. Sin embargo, para la familia, todo eso llegaba demasiado tarde. Catherine falleció sin obtener respuestas, llevando a la tumba el peso insoportable de la culpa y la esperanza truncada. Michael también partió de este mundo con el corazón quebrado, sin saber jamás qué destino había tenido su hija. A esas alturas, el caso ya era visto por muchos como un relato trágico destinado a no resolverse nunca. Y, sin embargo, la verdad permanecía ahí afuera, enterrada bajo capas de tiempo, esperando el momento en que alguien lograra iluminar lo que había estado oculto durante más de medio siglo. Con la llegada de los años 90, el caso de Mary Agnes fue retomado en algunos programas de televisión,
dedicados a misterios sin resolver. La historia capturaba a nuevas audiencias que se sorprendían al descubrir cómo una niña podía desaparecer sin dejar rastro en pleno corazón de una ciudad. Algunos televidentes enviaban posibles pistas, creyendo haber conocido a mujeres que podrían ser ella ya adultas, viviendo bajo otro nombre. Pero cada investigación terminaba desmoronándose por falta de pruebas. Lo más doloroso era que ya no quedaban testigos directos en la familia capaces de reconocerla. Los padres habían muerto y los hermanos apenas conservaban recuerdos vagos de aquella infancia rota. El misterio seguía latente, alimentado por la incertidumbre y el paso del tiempo. En cada emisión televisiva se repetía la misma conclusión. Un enigma que parecía condenado a permanecer sin respuesta, mientras la imagen de la niña perdida seguía flotando en la memoria de la ciudad. Con el inicio del nuevo milenio, el caso de Mary Agnes parecía destinado a quedar enterrado en los archivos del pasado. Sin embargo, para algunos genealogistas aficionados y grupos de investigadores independientes, la historia seguía siendo un reto irresistible. Internet comenzaba a abrir un nuevo camino. Foros de discusión y páginas especializadas en crímenes no resueltos retomaban la desaparición de 1930, compartiendo teorías y especulaciones. Se hablaba de adopciones ilegales, de redes de tráfico de menores y hasta de la posibilidad de que la mujer responsable hubiese actuado con apoyo de personas influyentes. Aunque muchas de estas hipótesis carecían de pruebas, mantenían vivo el debate. La fotografía de la pequeña Mary Agnes circulaba en sitios digitales como un símbolo del misterio y la injusticia. Lo que nadie imaginaba era que, más de 70 años después, la ciencia ofrecería finalmente una herramienta capaz de romper el silencio que había perdurado por generaciones. La genealogía genética comenzó a revolucionar el mundo de las investigaciones criminales en la primera década del siglo XXI. Lo que antes parecía imposible ahora se transformaba en una ventana hacia el pasado. Con una simple muestra de ADN era posible reconstruir linajes familiares y resolver enigmas que habían permanecido sellados durante décadas. En ese contexto, el nombre de Mary Agnes volvió a surgir en los círculos de genealogistas y expertos en desapariciones. Parientes lejanos, descendientes de la familia Moroney, comenzaron a participar en bases de datos de ADN con la esperanza de obtener alguna coincidencia. La idea de que la verdad pudiera salir a la luz después de tanto tiempo parecía inverosímil, pero poco a poco fue ganando fuerza. Cada coincidencia, cada fragmento de información, se convirtió en un rastro que apuntaba hacia la posibilidad real de descubrir qué había ocurrido con aquella niña desaparecida en 1930. En 2023, tras años de investigaciones fragmentadas y pruebas genéticas dispersas, finalmente se produjo un hallazgo inesperado. Los descendientes de la familia Moroney coincidieron en las bases de datos de genealogía con parientes de una mujer llamada Janet Burchard, que había vivido en Florida hasta su muerte en 2003. Al principio, la conexión parecía extraña y confusa. ¿Qué relación podía tener esa mujer fallecida a los 75 años con la niña perdida de Chicago? Sin embargo, el análisis genético no dejaba lugar a dudas. Las pruebas mostraban un vínculo directo entre los Moroney y los familiares de Janet. Esa coincidencia abrió una puerta que nadie había creído posible. La posibilidad de que, después de más de 90 años de incertidumbre, el destino de Mary Agnes finalmente hubiese sido descubierto. La ciencia ofrecía un eco tardío de justicia, aunque todavía quedaban muchas preguntas sin respuesta. El descubrimiento fue tan impactante como desconcertante. Janet Burchard no era otra que Mary Agnes Moroney,
la niña que había desaparecido en 1930. Aunque la confirmación provenía de coincidencias genéticas sólidas, el hallazgo planteaba más preguntas que respuestas. ¿Cómo llegó Mary Agnes a convertirse en Janet? ¿Quién la crió? ¿Qué sucedió con la misteriosa mujer que la sacó de la casa de sus padres? Nada de eso estaba claro. Lo único comprobable era que la pequeña había crecido bajo otra identidad, lejos de la familia que la buscó durante toda su vida. Janet había tenido hijos y nietos, construyendo una existencia completamente distinta, sin saber que en realidad era el centro de uno de los casos más inquietantes de la historia de Chicago. El alivio de ponerle un nombre al destino de Mary Agnes se mezclaba con la frustración de no poder desentrañar el cómo ni el porqué del secuestro. La revelación de que Janet Burchard era en realidad Mary Agnes Moroney provocó una oleada de emociones encontradas entre los descendientes de ambas familias. Para los Moroney, el hallazgo representaba el cierre parcial de una herida que había permanecido abierta por más de 9 décadas. Sin embargo, el alivio de conocer la verdad se mezclaba con la amarga certeza de que nunca podrían preguntarle directamente a Mary Agnes qué había vivido. Janet había muerto en 2003 sin saber su verdadera identidad, llevándose consigo los secretos de su infancia y posiblemente las respuestas sobre la mujer que la raptó. Los investigadores modernos confirmaron que el ADN era irrefutable, pero aún así quedó la sensación de vacío. La identidad estaba resuelta, pero el crimen seguía siendo un misterio sin culpables, un capítulo incompleto en la larga historia de los casos sin solución. El hecho de que Mary Agnes hubiese vivido toda su vida como Janet Burchard abrió un nuevo debate entre historiadores, criminólogos y el propio público. ¿Fue criada en un entorno seguro o estuvo bajo la manipulación de quienes la secuestraron? Sus hijos y nietos se encontraron de repente con una verdad que cambiaba por completo su historia familiar. Lo que habían creído durante décadas sobre sus raíces era ahora un rompecabezas inesperado. La revelación también despertó cuestionamientos legales y morales. ¿Debía considerarse el caso cerrado por haberse resuelto la identidad o seguir abierto por la falta de responsables? La policía reconoció que, aunque la tecnología había dado un paso crucial, nunca sabrían los detalles de cómo y por qué ocurrió el rapto. Así, la historia de Mary Agnes permanecía atrapada entre la resolución científica y el misterio humano, un eco de justicia incompleta que resonaba en cada generación. Los descendientes de Janet Burchard recibieron la noticia con una mezcla de sorpresa y desconcierto. Para ellos, aquella mujer había sido simplemente una madre y abuela amorosa, sin rastros visibles de un pasado marcado por la tragedia. Descubrir que en realidad era Mary Agnes Moroney significaba reescribir por completo su historia familiar. Muchos se preguntaban si Janet había tenido alguna sospecha de su verdadero origen, o si había vivido toda su vida sin imaginar que formaba parte de uno de los casos más inquietantes de Chicago. El hecho de que nunca hablara de un pasado distinto sugería que fue criada en un entorno donde jamás se le reveló la verdad. Ese silencio, intencional o no, reforzaba la sensación de un crimen perfecto, un secuestro ejecutado con tal precisión que la víctima creció sin recordar quién era realmente. Así, la historia se tornaba aún más perturbadora, porque la verdad solo salió a la luz cuando ya era demasiado tarde. El hallazgo también reabrió viejas heridas en Chicago, donde aún se recordaba el caso como una de las desapariciones más desconcertantes del siglo pasado. Los medios locales retomaron la historia, ahora con el giro inesperado de la identificación genética.
Titulares impactantes recordaban que la niña que había desaparecido en 1930 había sido localizada, aunque demasiado tarde. Para la opinión pública, el caso simbolizaba tanto los límites de la justicia como los avances de la ciencia. Era la prueba de que la verdad, aunque demore, puede salir a la superficie. Sin embargo, también dejaba un sabor amargo. Los culpables jamás fueron identificados y probablemente ya no estarían vivos para responder. Lo único que quedó fue la certeza de que Mary Agnes había tenido otra vida, lejos de su verdadera familia, y que su identidad permaneció enterrada bajo un silencio que la acompañó hasta la tumba. Un eco doloroso de una justicia incompleta. El descubrimiento de la identidad de Mary Agnes generó un debate social más amplio sobre los límites del tiempo y la justicia. ¿Tiene sentido resolver un caso cuando ya no es posible confrontar a los responsables? Para algunos, el hallazgo representaba un triunfo de la ciencia. Después de 93 años, se había logrado devolverle un nombre a la niña perdida. Para otros, era solo una verdad a medias, incapaz de sanar el dolor de las generaciones que vivieron marcadas por la ausencia. El contraste entre la precisión del ADN y el vacío de las investigaciones criminales dejaba en evidencia la fragilidad de la justicia humana. El caso se convirtió en una especie de lección. Los secretos pueden permanecer ocultos durante décadas, pero tarde o temprano la verdad encuentra un resquicio por donde salir, y aún así, la verdad sin justicia puede sentirse tan cruel como el silencio que reinó durante casi un siglo. Para los descendientes de los Moroney, la revelación fue como abrir una herida antigua que jamás había cicatrizado. Si bien la confirmación genética les devolvía a Mary Agnes, también los enfrentaba a una realidad cruel. Nunca tendrían la oportunidad de escuchar su versión, de saber si alguna vez había sentido el vacío de una identidad perdida. El hecho de que Janet Burchard hubiera muerto 20 años antes del hallazgo dejó a la familia atrapada en un silencio irreversible. No había cartas, confesiones ni recuerdos documentados que pudieran arrojar luz sobre lo que había vivido en su niñez. Lo que quedaba era un vacío imposible de llenar y una certeza amarga. Durante más de 70 años, Mary Agnes había estado allí, viva, pero completamente fuera del alcance de quienes la buscaron hasta el último aliento. Ese contraste entre la cercanía y la imposibilidad de reencuentro volvía el caso aún más doloroso e inquietante. El caso también abrió un dilema emocional para los descendientes de Janet Burchard. Para ellos, siempre había sido una figura familiar, una mujer común que construyó una vida lejos de cualquier sombra. Enterarse de que en realidad era Mary Agnes Moroney los enfrentó a un legado inesperado. Estaban conectados a uno de los secuestros más famosos de la historia de Chicago. Algunos lo recibieron como una pieza fascinante de su identidad, mientras que otros lo vivieron como una carga difícil de asimilar. ¿Cómo reconciliar la imagen de una abuela cariñosa con la de una niña arrancada de su hogar? La revelación no solo reescribía el pasado, sino que también proyectaba nuevas preguntas hacia el presente. El ADN había respondido al quién, pero había dejado intactos los interrogantes más oscuros, el cómo y el por qué. Esas respuestas quizás se habían perdido para siempre en el silencio de quienes planearon el rapto. La revelación de la verdadera identidad de Mary Agnes también despertó un interés renovado en los investigadores modernos, quienes intentaron reconstruir las piezas faltantes de la historia. Se revisaron registros de adopciones antiguas, archivos hospitalarios y documentos legales de la década de 1930, con la esperanza de hallar algún indicio sobre cómo la niña fue introducida en una nueva vida bajo el nombre de Janet.
Sin embargo, las huellas eran prácticamente inexistentes. Era como si alguien hubiera borrado cuidadosamente cada rastro. La teoría más aceptada es que la mujer que se llevó a Mary Agnes formaba parte de una red clandestina que ofrecía niños a familias sin descendencia, algo que en aquellos años podía operar con facilidad debido a la falta de controles legales. Aunque no había pruebas concretas, esta posibilidad explicaba el silencio y la desaparición absoluta de pistas. Lo inquietante era que, incluso con la verdad genética en la mano, el crimen seguía siendo intocable. El impacto del caso trascendió lo policial y lo familiar para convertirse en un símbolo cultural. Durante décadas, Mary Agnes fue recordada en Chicago como la niña perdida, un recordatorio de la fragilidad de la confianza y de lo fácil que era que una vida se desvaneciera en el anonimato. Con el tiempo, su historia comenzó a mencionarse en conferencias de criminología y en investigaciones sobre cómo la sociedad percibía los secuestros infantiles. La resolución parcial en 2023 no hizo más que reforzar ese estatus. Mary Agnes ya no era solo un nombre en los archivos, sino un ejemplo de cómo la tecnología puede devolver identidad a quienes el tiempo había silenciado. Sin embargo, también se convirtió en un recordatorio doloroso de los límites de la justicia, porque aunque se resolvió el misterio de quién era, las preguntas sobre qué ocurrió realmente y quién fue responsable seguirán para siempre envueltas en sombras. La paradoja más inquietante del caso es que Mary Agnes vivió toda una vida sin saber quién era realmente. Creció, se casó, tuvo hijos y nietos, construyó recuerdos y dejó un legado, pero todo bajo un nombre que no le pertenecía. Sus descendientes descubrieron, décadas después de su muerte, que la historia de su familia estaba cimentada en un secreto arrancado por la fuerza en 1930. Esa revelación dejó una huella emocional profunda. La sensación de haber vivido junto a alguien cuya verdadera identidad estaba escondida en un rincón inaccesible del pasado. Para los investigadores, el caso simboliza la tragedia de las víctimas invisibles, aquellas que sobreviven, pero lo hacen en un mundo construido sobre mentiras. El hallazgo de 2023 cerró un círculo, pero también abrió un vacío más perturbador. La certeza de que Mary Agnes nunca supo la verdad y que, al morir, el silencio del crimen permaneció intacto. El caso de Mary Agnes Moroney se convirtió en una advertencia que trasciende generaciones. Representa cómo un instante de vulnerabilidad puede transformar para siempre el destino de una familia y cómo el tiempo puede sepultar la verdad bajo capas de silencio. La identificación genética en 2023 fue celebrada como un triunfo de la ciencia, pero también reveló lo insuficiente que resulta cuando la justicia ya no puede alcanzarse. La niña arrebatada en 1930 y la mujer que murió en 2003 son la misma persona, pero entre esos dos puntos se esconde una vida marcada por preguntas sin respuesta. ¿Fue feliz? ¿Alguna vez sospechó que no pertenecía al lugar donde creció? Recordaba vagamente un pasado que no encajaba. Nadie lo sabe. Lo único claro es que, aunque el ADN pudo devolverle su identidad, nada logró devolverle su historia ni reparar el vacío que dejó en aquellos que nunca dejaron de buscarla. El hallazgo también puso en evidencia la fuerza del paso del tiempo como enemigo de la verdad. Durante más de 90 años, generaciones enteras crecieron y murieron sin conocer lo que había ocurrido realmente con Mary Agnes. La ciencia llegó demasiado tarde para ofrecer respuestas a los padres que la buscaron hasta el último suspiro, pero lo suficientemente a tiempo como para cambiar la vida de sus descendientes. Esta paradoja
convirtió el caso en un ejemplo doloroso de cómo la justicia y la verdad rara vez caminan al mismo ritmo. Lo que quedó fue una historia partida. Por un lado, la niña secuestrada en Chicago. Por otro, la mujer que vivió en Florida como si nada hubiera ocurrido. Dos identidades unidas por la biología, pero separadas por un crimen que nunca tuvo culpables. El silencio de quienes cometieron el rapto triunfó, dejando tras de sí un legado de preguntas que jamás encontrarán respuesta. Para la opinión pública, el caso de Mary Agnes terminó convirtiéndose en una metáfora de la fragilidad de la memoria colectiva. Durante décadas, su nombre era recordado en susurros, como una advertencia de que cualquiera podía perderse en el anonimato de las grandes ciudades. La identificación en 2023 devolvió fuerza a esa historia, pero no la resolvió. Los descendientes de Mary Agnes tuvieron que asimilar que formaban parte de un crimen que nunca conocería justicia. La revelación no borró el sufrimiento ni la incertidumbre, solo confirmó lo que siempre se temió, que la niña fue arrancada de su hogar y transformada en otra persona. El misterio, lejos de apagarse, se volvió aún más inquietante al saberse que vivió toda una vida sin conocer su origen. Así, el caso quedó inscrito no solo en los archivos policiales, sino también en la memoria de quienes ven en él la sombra eterna de lo inconcluso. El misterio de Mary Agnes Moroney nos recuerda que el tiempo puede ocultar la verdad, pero rara vez la borra por completo. 93 años después de su desaparición, la ciencia logró devolverle un nombre, pero no pudo desentrañar el secreto más oscuro. ¿Quién la arrebató de los brazos de su madre y por qué? Su historia, dividida entre la niña perdida de Chicago y la mujer llamada Janet Burchard en Florida, se convirtió en un símbolo de justicia incompleta y de heridas que nunca sanan. Hoy, su caso permanece abierto en la memoria, no como una resolución total, sino como una advertencia inquietante de que algunos crímenes nunca encuentran culpables, aunque la verdad intente salir a la luz. Y mientras la identidad de Mary Agnes descansa por fin en la certeza, su destino seguirá siendo un eco perturbador que invita a reflexionar. Suscríbete y activa la campanita, porque aún quedan muchos misterios que esperan ser contados aquí.